Gracias. Muy buenos días, hermanos. No los escuché a todos. ¿Buenos días? Yo creo que sí, estamos todos, ¿verdad? Espero que la gracia y la paz de Dios esté en su corazón en esta mañana. ¿Cuántos tenemos hoy razones suficientes para estar agradecidos con Dios? Yo creo que las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros son inagotables e incalculables. Sería imposible contarlas, ¿no? Sería imposible tomar el tiempo y que los números también nos alcanzaran para poder resumir o poder hablar de las bendiciones que el Señor diariamente derrama sobre nosotros. Así que es justo y necesario estar aquí esta mañana, ¿no es cierto? No estar aquí sería un desagradecimiento de nuestra parte, ¿no? Ingratitud, porque el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Nos sentimos muy contentos también, y es un motivo de agradecimiento a Dios por cada uno de los visitantes que hoy están acá, amigos de algunos hermanos que los han invitado. Si usted es miembro de esta congregación, tómese el tiempo de buscar caras nuevas, rostros nuevos, salúdelos y hágalos sentir en casa. También están nuestros hermanos, ¿verdad? Desde San Luis, en Arizona, que nos llena de gozo hoy tenerlos entre nosotros. Amén, iglesia. Muy bien. Vamos a ver si hoy sí funciona eso. Yo creo que sí. ¿Sabe usted que Jesús, después de resucitar de entre los muertos, pasa aquí en la tierra por 40 días? Eso nos dice la Escritura. Jesús resucita de los muertos y pasa en la tierra 40 días. Durante esos 40 días el Señor hizo varias cosas. Los evangelios nos narran de que el Señor en ocasiones se presentaba a sus apóstoles para confirmarles que la palabra que les había dicho era verdad. En esencia, porque lo estaban viendo con vida nuevamente. Lo habían visto siendo crucificado, siendo sepultado, pero ahora lo estaban viendo vivo. Lo estaban viendo resucitado. No solo se presenta a sus discípulos, sus apóstoles, también la Escritura nos dice que se presenta a más de 500 hermanos. Eso está en 1 Corintios 15, para mostrar que lo que él había predicado era verdad. Pero es en este tiempo, un poco antes que Jesús volviera al cielo de donde había venido, que él hace una de las declaraciones que más hemos escuchado en la historia de la iglesia. Son unos minutos quizás antes de ir al cielo que él pronuncia unas palabras que han marcado la predicación de todos los púlpitos de la iglesia del Señor por 2000 años. Y esa declaración que él hace un poco antes de regresar al cielo ha sido conocida como la Gran Comisión, ¿sí? La Gran Comisión. ¿Cuántas veces no hemos oído esa expresión, la Gran Comisión? Y que son en esencia, como he dicho antes, las últimas palabras que Jesús dice, la última encomienda, instrucción que él hace a sus discípulos antes de regresar ¿a dónde? Al cielo. Y esa Gran Comisión la encontramos en Marcos 16, versículo 15, que nuestro hermano nos acaba de ayudar a leer. Y por el motivo de que aprendamos más, quiero que me ayude a volver a leer en voz alta, por favor. ¿Estamos listos? ¿Ok? En voz alta vamos a leer. ¿Cómo dice? Y les dijo... Y quiero hacer una prueba que nunca me ha salido mal, le confesaré. ¿Para cuántos hoy esta mañana es la primera vez que escucha, lee u oye estas palabras? ¿Para cuántos es la primera vez? A ver, 1, 2, 3. No, no hay manos levantadas. ¿Sabe por qué no hay manos levantadas? Porque estos pasajes que usted tiene al frente representan esas palabras que Jesús dijo a sus discípulos
que se extienden a nosotros también y representan la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia. ¿Cuántos sermones no hemos oído de la Gran Comisión? Todos aquí estamos conscientes que estamos llamados a ir al mundo. ¿Y qué debemos hacer, dice Jesús? Predicar el Evangelio. No es un mensaje nuevo. Nadie de aquí a unos años vendrá a este púlpito y predicará este tema como algo nuevo. Lo hemos escuchado muchas veces. Sabemos que es así. El mundo que nos rodea demuestra que las palabras de Jesús son necesarias recordarlas. Cuando usted mira afuera de estas puertas, de este lugar, el mundo que le rodea, se da cuenta que hay mucha destrucción. Y quizás no tanto a nivel material o físico, pero sí a nivel espiritual. La gente está destruida por el pecado. ¿Cuántas vidas no conocemos usted y yo de personas que al abrir la puerta al pecado han tomado caminos terriblemente equivocados? ¿Cuántas familias destruidas por causa del pecado? ¿Cuánta gente sin sentido en este mundo porque no han encontrado al Salvador de sus almas? Entonces, la iglesia entiende esta realidad. Y cuando nosotros conocemos al Señor y nos damos cuenta de lo que Él puede hacer con nosotros a través del Evangelio, podemos fácilmente concluir, wow, el mundo necesita el Evangelio. La gente necesita a Jesús. La gente necesita salvación. Pero hay una realidad que describe nuestra actualidad. Y yo intenté describirla en la frase que usted tiene ahí al frente. Y me encantaría que escuche con atención. Y es que los creyentes hoy en día comprendemos nuestro llamado a cumplir la gran comisión. Pero lo que vivimos en nuestra vida cotidiana es una gran omisión. Y tal parece que es un juego de palabras, ¿no? Pero curiosamente, si usted a la palabra comisión le quita ¿qué letra? La C. Usted se queda con la palabra omisión. Y es interesante porque cuando hacemos esto, vemos que la palabra se convierte en lo que quizás describe nuestro diario vivir como cristianos, como creyentes. ¿Qué es una omisión? ¿Qué es omitir? Bueno, una corta descripción o definición de esa palabra es abstenerse de hacer algo que teníamos que hacer. ¿Sí? Si alguien omite hacer algo, es porque se le había encomendado hacer algo. Se le había dado una misión, se le había dado una encomienda. Pero cuando no la hace, entonces se convierte en una omisión. Ahora yo quiero que usted reflexione conmigo en estos minutos y piense si esta frase es verdad o no. ¿Sí? Y reflexione hacia adentro para empezar, en su vida personal. ¿Cumple usted la gran comisión? ¿Está compartiendo usted el Evangelio con la gente que les rodea? Si yo pudiera preguntarle hoy, hacer una pequeña encuesta, ¿cuántas conversaciones ha tenido en lo que va del mes de mayo, que ya se va o ya se fue? ¿Cuántas conversaciones ha tenido sobre el Evangelio con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus compañeros de estudio? ¿Cuál sería el número de conversaciones que usted me dará? ¿Le alcanzaría una sola mano para poder contarlas? ¿O será que hasta le sobrarían dedos de una mano? ¿Cuánto estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Estamos realmente entendiendo que necesitamos hablarle a la gente del Evangelio? Porque si lo estamos entendiendo, no estaríamos omitiendo hacerlo. Este lugar estaría cada domingo lleno de visitantes, porque cada uno de los cristianos ha hecho su parte en hacer la comisión.
en cumplir ese llamado. Y de hecho esa es la esencia de la definición de la palabra comisión. Es una encomienda, es un llamado que se hace sobre un grupo de personas, sobre una persona que tiene la responsabilidad de cumplir. Entonces, pensemos hoy, ¿vivo yo haciendo la gran comisión o describe mi vida la gran omisión? Porque no hablo a los demás sobre el evangelio. Ahora, yo quiero esta mañana que usted se vaya de este lugar consciente de la necesidad que tenemos de cumplir la gran comisión. Y para eso le voy a proponer una pregunta que vamos a responder con la palabra de Dios. ¿Cuál es esa pregunta que vamos a responder? ¿Por qué es una gran comisión? Yo me responsabilizo en este momento a que usted no se va a ir de este lugar sin que reciba 3 buenas respuestas a esa pregunta. Y no porque yo se las voy a dar, sino porque la vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es una gran comisión? Y si usted observa ahí, yo he hecho énfasis en la palabra gran, ¿sí? Gran. Y observará a lo largo de los minutos que nos restan de esta lección, observará por qué hemos hecho énfasis en ello. Y quiero hacer un comentario antes de seguir. Los sermones que usted ha escuchado de su servidor anteriormente han sido expositivos. En teología, lo que esto quiere decir es que hemos escogido un pasaje o una porción de las Escrituras o un libro, como el caso de Eclesiastés, y nos hemos quedado ahí por todo el sermón. Pero el sermón de esta mañana es textual. Y en teología, la diferencia es que el sermón textual apunta a varios pasajes, a varios versículos. Así que yo voy a estar citando varios versículos, no como los sermones anteriores que nos hemos quedado en una porción. Hoy yo voy a citar varios pasajes. Entonces, para que podamos entendernos mejor, todos los pasajes van a estar aquí en la pantalla. Y yo he tenido el cuidado de que sea la letra suficientemente grande para que todos la puedan alcanzar a ver. Así que si usted toma notas, apunte los pasajes, pero para la lectura estarán los versículos aquí en pantalla. Porque van a ser varios, por eso es que no quiero que usted esté luchando por llegar a versículos cuando todos van a estar acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es una gran comisión? Veamos una primera respuesta y quiero que partamos viendo primero un ejemplo del Antiguo Testamento que tiene que ver con la gran comisión. Está en Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Ezequiel fue uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y él recibe estas palabras. Mira lo que dice el versículo 17. Hijo de hombre, te he puesto como ¿qué? Centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente cuando puedas. Cuando puedas, dice. Adviértele a la gente de inmediato. Mire, las palabras que Dios le dice a Ezequiel no es muy diferente a la que Él le dice a todos sus profetas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando Él les da un mensaje, o les daba un mensaje a predicar, el llamado de cada uno de ellos era inmediatamente anunciar y comenzar a predicar lo que habían recibido. Y Ezequiel no era la excepción. El Señor le dice, mira Ezequiel, si yo te doy un mandato, si yo te doy una enseñanza, no debes tardarte en enseñarlo. Ahora, lo que quiero que notemos es el versículo 18. Lea conmigo. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos, ¿qué dice ahí? Morirán en sus pecados. Y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan
arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero mire cuál es la diferencia de este segundo resultado. Pero tú te habrás, ¿qué dice? Salvado. ¿Por qué? Porque me obedeciste. Yo creo que no hace falta una licenciatura o doctorado para entender lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Dios le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Si tú anuncias, si tú predicas y la gente obedece, qué bueno. Habrás cumplido tu misión y ellos se van a salvar. Pero si yo te mando a decirles un mensaje y tú no lo haces y ellos se pierden o se mueren, ellos se van a morir en sus pecados. Pero nota la declaración que el Señor le hace ahí. Yo te haré, ¿qué dice? Responsable de ¿qué? De su muerte. En la Reina Valera dice, su sangre estará en tus manos. Ahora, ¿qué nota usted en las palabras de Dios a Ezequiel? Yo creo que de entrada observamos que para Dios no es un juego encomendar una misión o un mensaje. ¿No es cierto? Para Dios no es un juego. Cuando Él manda a su gente a anunciar un mensaje, no está jugando, no está bromeando. Porque literalmente Él está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, de ti depende la salvación o la condenación, no solo de la gente allá afuera, sino de tu propia alma. Cuando yo leía esto la primera vez hace muchos años, yo me sentí comprometidísimo con el Señor. Porque me di cuenta que lo que Ezequiel estaba recibiendo no es muy diferente a lo que nosotros también hemos recibido. Y eso no lo digo yo solo por decirlo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Quiero leer para usted. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Note las similitudes entre Ezequiel y Romanos. Dice Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán, hablando acerca del evangelismo, de ir a predicar? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y escucha esta pregunta que hace Pablo. ¿Y cómo oirán? ¿Sin qué, hermanos? No los escuché a todos. ¿Sin qué? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, ¿de quiénes? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo no sé usted, pero yo veo aquí las palabras de Ezequiel también, que Dios le da a Ezequiel también. Porque a Ezequiel el Señor le dice, si yo te doy el mensaje y ellos no se convierten, entonces se van a condenar todos. Y el Señor está diciendo aquí, a través del apóstol Pablo, a nosotros los creyentes, que no es posible que la gente predique a Jesús, crea a Jesús, se convierta y oiga de Jesús, si no hay gente que les hable ¿de quién? De Jesús. Es imposible. Y me hace pensar a mí en las oportunidades que probablemente usted y yo, una tras otra vez, hemos perdido de hablarle a alguien, de compartirle a alguien sobre Cristo, y hemos decidido no abrir nuestra boca, quedarnos callados. Recuerda usted que la gran comisión, la palabra misma de Cristo, cuando Él dice id, implica no una opción. En el Nuevo Testamento, en el griego koiné, que es el texto original, la palabra id es un verbo imperativo. Y lo que eso significa es que es un mandamiento. Eso significa el imperativo, es un mandamiento. Entonces, no cumplir un mandamiento nos pone en la condición de no hacer algo que teníamos que hacer. Entonces, ¿se acuerda que hoy vamos a responder una pregunta o no?
¿Cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿Por qué es una gran comisión? Entonces, de los pasajes que hemos leído, yo quiero decirle que es una gran comisión porque implica ¿una qué? Una gran responsabilidad. Es una gran comisión porque implica una gran responsabilidad. Yo creo que los cristianos, cuando decidimos no predicar, cuando decidimos no compartir con alguien el evangelio, no nos hemos dado cuenta que es una gran responsabilidad, que es parte de nuestro llamado, que cuando nosotros firmamos el contrato, de manera figurada, porque nadie firmó algo aquí, ¿verdad? Fuimos bautizados, pero cuando firmamos el contrato para ser cristianos, ya incluía esta responsabilidad. ¿Se acuerda lo que dice 1 Pedro 2:9? No lo he puesto, lo recuerdo y se lo diré. Que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ser iglesia, que usted sea cristiano, cristiana, que haya sido bautizado para el perdón de tus pecados, te convierte en responsable ¿de qué? De la gran comisión. Porque es imposible que nosotros podamos creer que estamos agradando a Dios si no estamos anunciando el evangelio. Si nadie, absolutamente nadie, ha escuchado de Jesús de nuestra boca en todo lo que va el mes, y peor aún, de todo lo que va el año. O si no, piense en su mente nada más ahorita en el nombre de esa persona a quien usted ha estado evangelizando. Piénselo. Y si son 2, son 3, son 4, son 5. O tal vez podríamos decir, hermano, no es ninguna. No es ninguna. Entonces es necesario recordar las palabras del Señor y que usted escuche de mi boca en esta mañana que la gran comisión es una gran comisión porque implica una gran responsabilidad. El apóstol Pablo dice estas palabras tan maravillosas en 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice así, mire, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y oiga cómo él miraba el predicar, el anunciar el evangelio. Dice, porque me es impuesta, ¿el qué? Necesidad. Y note esta expresión. Dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué significa la palabra ay? ¿Cuándo decimos ay? Cuando los niños han dejado juguetes, ¿verdad? En la noche, está oscuro y usted patea un Lego, ¿no? ¡Ay! Porque el ay implica dolor. El con H implica lugar, o de haber, mejor dicho, perdón, de haber. Pero el ay sin H es de dolor. Entonces Pablo dice, ay de mí, si no predicare el evangelio. Y mira el 17, porque quiero que lo notemos. Dice, por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, perdón, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahora, esta frase es un tanto curiosa, es interesante, porque tal vez leerla una primera vez nos deja con algunas preguntas. Porque ¿qué está diciendo Pablo cuando menciona, pero si de mala voluntad? Bueno, algunos otros traductores o algunas otras versiones, o cuando vamos al texto original, esta expresión puede ser traducida de manera diferente. Pablo está expresando ahí, mire, que a veces iba a tener ganas de predicar, y eso iba a tener su recompensa. Pero también iban a haber otras veces y otros momentos en que no iba a tener ganas. No lo iba a hacer tan de buena voluntad. Pero cuando él tuviera ganas, qué bueno. Pero él dice, cuando yo no tenga ganas de predicar, recordaré lo último que he marcado ahí al frente,
¿Qué recordaba él cuando no tenía ganas? La comisión me ha sido encomendada. A veces así definimos nosotros nuestra predicación, si es que la hacemos. Tengo ganas, me nace. Pero ¿qué tal si no le nace? Porque no le nace, ¿lo dejará de hacer? Así no funcionan los mandamientos. Así no funcionan las órdenes, ¿no es cierto? Los mandamientos han sido dados ¿para qué? Para cumplirse. Y la gran comisión no es la excepción. Por eso que Pablo dice al final, hermanos, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, tendré mi recompensa. Y el día que no tenga ganas, me acordaré que es una responsabilidad. Ojalá recordáramos eso también nosotros todos los días. Estamos llamados a anunciar el evangelio. ¿Por qué es una gran comisión? Número 2. ¿Quiere leerlo en voz alta? Conmigo, por favor, ¿sí? ¿Ok? 1, 2, 3. Porque es una gran responsabilidad, sí. Pero también hemos sido enviados a una gran multitud. ¿Sabe que los discípulos entendieron esto? Lea conmigo aquí, en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Este es otro recuento de estas últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice Jesús? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, por eso le digo que es otro recuento de lo que nos dicen los evangelios. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Miren, esta es otra manera en la que Jesús da la gran comisión. Allá en Marcos él dice, vayan y ¿qué van a hacer? Van a predicar. Pero aquí en Hechos, él dice, ustedes me van a hacer a mí testigos. Y no me van a hacer testigos nada más en Jerusalén. La semana pasada yo le presenté un mapa, ¿no? No sé si se acuerda. Y veíamos alguna de esas regiones de las tierras de donde comenzó la iglesia. Y prácticamente son las que Jesús resume ahí en esas palabras. Jerusalén, Judea, Samaria, y la iglesia creció ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y no necesariamente llegaron hasta lo último de la tierra. Porque si llegamos a Hechos 28, que es el último capítulo de Hechos, no vemos a los cristianos aquí, ¿verdad? En Arizona, allá en El Salvador. Apenas los vemos por Italia. Pablo llega a Roma en el capítulo 28 de Hechos. Así que no necesariamente implica estas palabras que ellos iban a llegar hasta lo último de la tierra, sino que iban a alcanzar a la gente, a la multitud tan grande a la que les tenían que predicar. Por eso que algunos acertadamente han dicho que el libro de Hechos es un libro que no ha terminado todavía. Porque las palabras de Jesús todavía se tienen que seguir cumpliendo. El capítulo 28 da fin al libro de Hechos en la Biblia, pero aún no ha terminado su historia, porque todavía el evangelio no ha llegado a toda la tierra. Todavía hay gente que necesita escuchar. Mire cómo lo entendieron ellos, a qué nivel lo entendieron. 4 capítulos después, dice, y todos los días, en el templo y por las casas, a veces enseñaban y predicaban a Jesucristo. Perdón, me falla a veces mi versión. ¿Ya se dieron cuenta? A veces. No es que estoy describiendo lo que hacemos nosotros. Nunca. ¿No dice el texto? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una gran multitud, hermanos. Es una gran multitud.
¿Cuánta gente no le rodea a usted en su vecindario? ¿Cuánta gente no le rodea en su trabajo? ¿Cuánta gente no le rodea dentro de su misma familia? Padre, madre, hijos, tíos, primos, abuelos, que quizás no han conocido el verdadero evangelio y a Cristo nuestro Salvador. Es una gran multitud. El día que fueron perseguidos, mire lo que hicieron los cristianos. Dice, en aquel día, Hechos 8, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mire en qué resultó la persecución. Dice que todos fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Cuando estudiaba este libro texto por texto con mis estudiantes allá, ¿verdad?, del Instituto Bíblico con el que trabajamos por varios años, pasábamos por este versículo 1 de Hechos 8 y denotábamos que lo que parecía una desgracia, como lo era la persecución contra los cristianos, resultó en una tremenda bendición. Porque a raíz de la persecución, las mismas palabras de Jesús terminaron cumpliéndose. Porque ¿por dónde fueron esparcidos los creyentes? ¿Por qué tierras? ¿Puede leer ahí? Por Judea y Samaria. ¿Y por dónde el Señor les dijo que iban a ser sus testigos? Por Judea, Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Entonces uno dice, qué desgracia lo que sucede en Hechos 8. La iglesia empieza a ser perseguida. Los cristianos empiezan a ser asesinados por su fe en Cristo. Pero no es una desgracia. Al contrario, dice el versículo 4, lo que ellos terminan haciendo es lo que estaban llamados a hacer, lo cual es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tenían una gran multitud que alcanzar. Y lo mismo tendríamos que entender nosotros esta mañana. Dejemos de desperdiciar conversaciones. Dejemos de echar a la basura oportunidades en las que tenemos contacto con seres humanos que necesitan a Cristo tanto como usted lo necesita. Dejemos de hablar del clima primero. Ya viene lo caliente. Ya viene lo caliente. He escuchado conversaciones aquí en Arizona mucho del clima. Yo creo que un buen porcentaje de mis conversaciones aquí con los hermanos y afuera con la gente es sobre el clima, que ya viene lo caliente. Y a veces ahí se va toda la conversación. ¿Y cómo está su familia? ¿Y cómo está? ¿Ha visto la novela? ¿Ha visto la última serie? ¿Cómo está la economía, verdad? Está difícil. Y día tras día, los creyentes abrimos nuestra boca para tantas cosas, menos para que alguien escuche de Cristo por sus labios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, es tiempo de recordar las palabras del Señor, ¿no es cierto? Es tiempo que hagamos lo que realmente estos hermanos entendieron. Quiero terminar con esta segunda razón de por qué es una gran comisión, con Romanos capítulo 15, 18 y 19. Léalo conmigo, ¿ya ve? Aquí está fácil, sencillo. Dice, porque no me atrevería, dice Pablo, a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es el llamado que él había recibido. Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, nota estas últimas palabras. De manera que desde Jerusalén, ¿dónde había comenzado la iglesia? Jerusalén. Y por los alrededores, Judea y Samaria, hasta Ilírico, una ciudad o una región que estaba más al oeste de Jerusalén. Pongámosle hasta lo último de la tierra. Mire cómo termina concluyendo la última línea. ¿Quiere leerla en voz alta? ¿Cómo dice? Todo
todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio. Siempre he pensado que el apóstol Pablo deja una vara muy alta para nosotros. Hermano, porque era un superhombre. Era un apóstol. El Espíritu estaba en él y había visto a Jesús mismo. Sí, está bien, lo acepto. Pero también Pablo era un hombre de carne y hueso como nosotros, ¿no es cierto? También Pablo tenía un libre albedrío como nosotros. Tuvo la libertad de decidir si hacer o no hacer, cumplir o no cumplir el llamado que Dios le había hecho. Entonces, cuando pensamos de esa manera, nos damos cuenta que Pablo no es tan diferente a nosotros como a veces pensamos. Porque también nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que él describe que hizo por la causa del Evangelio. Dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Será que el día que Cristo venga, y con esto casi vamos a ir terminando, podremos decirle al Señor, estando ante su trono, Señor, sí, desde que me llamaste, desde que te obedecí, todo lo llené de tu Evangelio? Y aquí está la lista. Aquí está la lista de la gente, que no necesariamente tiene que ser 100, 200. Con uno hay fiesta en los cielos, dice la palabra. Pero a veces ni siquiera uno nos dignamos a hablarle de Cristo. ¿Por qué es una gran comisión? Última razón, y con esta nos vamos. Es una gran comisión porque anunciamos un gran mensaje. Hemos dicho primero que es una gran comisión, ¿por qué? ¿Qué fue lo primero? Implica una gran responsabilidad. Lo segundo, porque es una gran multitud. Y lo tercero que vamos a terminar viendo, porque es un gran mensaje. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo de lo que hemos sido llamados a predicar. ¿No me avergüenzo de qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si nos pidieran describir el poder de Dios, qué tan poderoso es Dios, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, no sé, tal vez alguien diría, bueno, yo apuntaría a la gente al universo. Diría, mire el universo. ¿Te parece grande el universo? Bueno, ahí está el poder de Dios. Otro diría, bueno, tal vez si piensas en la misma creación, en el viento, en el mar, el agua, ¿no? Ese está el poder de Dios. Pero Pablo señala aquello que por excelencia describe el poder de Dios. Y ese algo es, ¿el qué? ¿El universo? ¿La creación? ¿La Biblia? ¿Qué es ese algo que nos describe el poder de Dios? ¿Sabe qué? No hay nada que pueda describir el poder de Dios como lo hace el Evangelio. Porque el Evangelio es capaz de hacer lo que nada más puede hacer. El Evangelio puede cambiar lo que nadie más puede cambiar. El hombre batalla, lucha, nosotros nos esforzamos por alcanzar muchas cosas. Y tal vez podríamos alcanzarlas a nivel material en esta tierra. Pero si alguien por su propio esfuerzo quisiera alcanzar el cielo o la salvación de su alma, se dará cuenta que sus fuerzas no son suficientes. Como erróneamente alguien podría pensar, es que yo tengo buenas obras, y como tengo buenas obras, Dios me dará la salvación. No. Eso solamente es posible a través del Evangelio. El Evangelio es en esencia lo que abre las puertas
de la salvación para todos los seres humanos. Es cuando el Evangelio es obedecido que las personas realmente encuentran el sentido de su vida. Se dan cuenta que todo lo que buscaron allá afuera y nunca encontraron, estuvo todo el tiempo en Cristo. Estuvo todo el tiempo en el Evangelio. Por eso que el mensaje que predicamos no es un mensaje cualquiera. Es una gran comisión, porque el mensaje es igualmente grande. Mire qué tan grande era. Mire qué tan grande era que los discípulos decían cuando se les pedía ya no predicar más. Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Por qué, Pedro y Juan? ¿Por qué no podían callarse sus bocas? Porque, dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era tan grande el poder de lo que había en sus bocas que no podían quedarse callados. Era imposible. Me encanta esa expresión, ¿no? Porque bien pudieron haber dicho: no queremos callarnos y aguántense, no queremos. No, no es que no querían. Probablemente no querían porque eso representaba persecución. Lo que ellos dicen es, en vez de no queremos, ¿qué dice? No podemos. Es imposible. Pero tal parece que sí es posible para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sí lo callamos. Nosotros sí nos abstenemos. Nosotros sí podemos. Quizás eso es lo único en lo que le ganamos a los apóstoles y a los primeros cristianos. Porque lo que ellos no podían hacer, callarse del Evangelio, nosotros sí podemos. Ahí sí tenemos el primer lugar. ¿Por qué no entonces reflexionar esta mañana? Y quiero terminar leyendo 1 Corintios para ustedes aquí, 15, 1 y 2. Me he encontrado con hermanos que me dicen: hermano, ¿pero qué voy a decir? Si yo voy a predicarle a alguien, no puedo, hermano. Yo no puedo hablar, yo no sé qué decir, yo me trabo las palabras, yo no puedo. Y tal parece que esa es lo que calma la conciencia, que no podemos. Quiero que leamos 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos pueden decir hoy que perseveran en el evangelio? Bueno, por lo menos 5. Estamos bien. En el cual también perseveráis. Dice el versículo 2: por el cual asimismo, por el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, por el evangelio sois salvos, si no creísteis en vano. Ok, Pablo, ¿cuál es ese evangelio? ¿Qué es ese evangelio? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sabe que Pablo ahí en el versículo 3 nos da la perfecta definición de lo que es evangelio? Yo me sorprendo cuando hay hermanos que dicen: hermano, sí, está bien, sé que debo ir a predicar, pero no sé qué decir. ¿Realmente no sabe qué decir? Eso lo que me hace pensar es que deberíamos tener una conversación sobre su salvación. Porque si usted no sabe qué es el evangelio y está perseverando en el evangelio, entonces ¿en qué creyó? Si usted me dice que está perseverando y está en Cristo y es miembro de la iglesia y no es capaz de tener una conversación sobre el evangelio, entonces yo le pregunto: ¿en qué creyó? ¿No puede contar a la gente su historia? ¿No tiene usted una historia? ¿No puede decirle a la gente: mira, te presento a Jesús, quien ha hecho esto en mi vida?
Y si no quiere contar su historia, Pablo nos describe qué es el Evangelio. Cuéntele a la gente que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Dicen los hermanos allá, es que la gente ya no quiere escuchar, hermano. La gente ya no quiere oír por gusto. ¿Para qué? Calmamos nuestra conciencia detrás de esas frases que lo que esconden en realidad es irresponsabilidad para cumplir nuestro llamado. La gente ya no quiere oír. Sí, cómo no. Siempre los discípulos, cuando fueron enviados por el Señor, encontraban hijos de paz, les dice el Señor. Siempre iban a encontrar puertas abiertas, porque siempre va a haber alguien buscando al Dios verdadero. Y no sé si usted lo cree eso. Siempre. No se ha acabado. Jesús termina su gran comisión declarando la respuesta que todo hombre debería dar a ella. Le invito a estar de pie, por favor. Póngase de pie. Porque los discípulos, entendiendo que debían predicar, también creo yo era justo que fueran instruidos en qué esperarían ver en la gente, lo que la gente iba a hacer ante ese evangelio. Por eso que dice el versículo 16, las palabras de Jesús: el que creyere ¿en qué? El evangelio, y fuere bautizado, será salvo. ¿Sabe que ese mismo principio predicamos hasta el día de hoy? Y como dijo Pablo, voy a tomar sus palabras: ay de mí el día que predique cosa distinta. Porque no queremos enseñarle lo que la iglesia de Cristo dice sobre la salvación. No queremos enseñarle lo que los pastores o el profeta general de la iglesia de Cristo ha dicho. No. Queremos predicarle lo que Cristo, en la autoridad dada por el mismo Padre, nos enseñó a hacer. Y Cristo, como nuestra autoridad, dice que si usted desea obedecer el evangelio, debe creer y ser bautizado. Y teniendo este favor con Dios, alcanzar la salvación. Hoy las puertas están abiertas. Y ahora puede ser la oportunidad para que también, si hay amigos entre nosotros y quieran obedecer el evangelio, venir a tener esta gran comisión, puedan tener esta oportunidad. Quiero también dar la oportunidad esta mañana, que si hay hermanos y hermanas, miembros de esta congregación, que evaluando su vida se dan cuenta que antes de la gran comisión han vivido la gran omisión. Si usted reconoce que no ha cumplido la gran comisión como debería cumplirla, ¿por qué no pedirle al Señor hoy perdón? ¿Por qué no? ¿Por qué no pedirle hoy a través de una oración que nos ayude a ser más valientes y a entender que es una gran comisión? Vamos a tomar una alabanza de invitación. Eres limpio en la sangre de Jesús. Cantemos. Has hallado en Cristo plena salvación. por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en
fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu sed. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. ¿Habrá alguien entre nosotros que hoy quiera hacer propias esas palabras? Ser limpio en la sangre eficaz. Que ese evangelio deje de ser una simple historia o algo en lo que creen los demás, que sea suyo y que usted pueda obedecer hoy. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana que al escuchar las palabras no mías, sino de la Biblia, quiera hoy reconciliar con el Señor, reconocer que no ha cumplido la gran comisión como hemos sido llamados a hacer? Es el momento de vestirnos de valentía y pedir al Señor misericordia. Le aseguro que el valor que vamos a tomar hoy no va a ser tan grande como la vergüenza de llegar al cielo o de llegar al juicio, sin haberlo hecho esta mañana. Así que si hay algún hermano que desea recibir esta invitación o hay algún amigo que desea ser bautizado, puede quedarse de pie mientras los demás pueden sentarse. Gloria a Dios, porque todos estamos bien y porque todos estamos predicando. Los felicito, mis hermanos. Sigamos adelante. Dios nos bendiga a todos.